política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, pues miren, hoy amanecimos muy nacionalistas. Es 16 de septiembre y como todos los mexicanos, pues nos sentimos muy orgullosos del movimiento de independencia que iniciara el padre Hidalgo el 15 de septiembre en la noche y que celebramos el 16 de septiembre con un gran desfile militar. Hoy es día de asueto para muchas familias, espero que tengan la oportunidad de estar presente en lo que vamos a comentar el día de hoy. Alfredo, las calles están vacías. En la mañana estuve viendo, a mí me encanta, amigas y amigos, ver el desfile militar, ¿no? No lo alcancé a ver todo, pero gozo mucho la presencia del colegio militar, gozo mucho todo lo que está pasando ahí. Las bandas de guerra de todas las Fuerzas Armadas. Hoy hubo una cosa distinta de todos los años. Normalmente es un protocolo que nadie inventó y no se ha escrito en ninguna parte, que el presidente como titular del Poder Ejecutivo es el que hace los honores a los héroes y siempre se hacía acompañar del presidente de la Corte y los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, ¿no? Y siempre había esa costumbre. Pues hoy el presidente López Obrador decidió, señores, aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Y ya no invitó ni al presidente a los dos, son puras mujeres, ni a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Primero, pues porque están enojados. Segundo, porque él hizo aquella grosería de no pararse en Querétaro. Y luego, pues traen muchos dimes y diretes. Y a las cámaras, pues las cámaras traen muchos conflictos. Entonces dijo el presidente, pues yo para qué los invito si es una actividad del Ejecutivo. Y es la primera vez en la historia de este país que las festividades patrias se hacen únicamente por el Poder Ejecutivo Federal, con todo su gabinete, ¿eh? Sí, pero él también en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sí, claro, sí. ¿No? Son las que desfilan y él es el jefe. A mí me parece mejor porque yo recuerdo hace como 2 años que venían caminando el presidente, los 2 secretarios y Krill, ¿no? Y iban hacia arriba a donde le iban a rendir honores al presidente y llega una edecán y ¡pum! Jala Krill y se lo lleva, ¿no? Y pues se vio muy feo. Ciertamente los honores de ordenanza militar solamente se le rinden al comandante de las Fuerzas Supremas del país, y el comandante de las Fuerzas Supremas del país es el presidente de la República. Todos los demás pues eran invitados, ¿no? Eran especies de cortesía, ¿no? Era de cortesía, vengan, acompáñenme. Pues ahora el presidente decidió iniciar un nuevo protocolo y en este nuevo protocolo solamente va el titular del Poder Ejecutivo y todo su gabinete. Entonces, esa es, dijéramos, la novedad de esas festividades. Claro, pues en el grito, hoy todo el mundo ya grita lo que quiere, ¿no? Sí, pues ¿qué será? Antes de la década todavía de los 70s, el grito era ¿hasta dónde? Pues era viva Hidalgo, viva Allende, viva Lama y viva Morelos y viva Vicente Guerrero. Sí, o sea, que eran los cinco importantes. Después alguien dijo, no, que las mujeres, creo que fue Echeverría, y doña Josefa Ortiz de Domínguez, también doña Josefa Ortiz. Y después ya empezaron a agregarle incluso ya después figuras contemporáneas, ¿no? Es decir, emblemáticas de lo que estaba pasando en el país. Bueno, eso fue Echeverría. Echeverría empezó con vivan los pueblos del tercer mundo, ¿no? Y ya cada presidente pues le pone
un poquito de propio su propio estilo, ¿no? Estaba viendo la toma el grito de Durazo en Sonora, y pues él grita: ¡viva los pueblos originales! Pues viva, ¿no? ¡Viva el amor! ¡Que viva! Bueno, lo importante es, Alfredo, Sí, amigos, celebrar a los héroes que nos dieron patria, ¿no? Debemos estar muy contentos. Fue un movimiento muy importante que permitió que México sea hoy independiente, no sin antes pasar muchos problemas, muchos levantamientos de Estado, muchos desconocimientos de la Constitución, fusilamientos, de todo hubo. Y por supuesto esto también tuvo efecto en Centroamérica, muchos países también. Sí, de América, de del las centro, excolonias, también por la invasión que en ese momento tuvo lugar un poco antes de España, ¿no? Por parte de Napoleón Bonaparte, y eso abrió la puerta a que acá en América se pusieran vivos muchos, los criollos sobre todo. Y por ejemplo en México, ¿no? Que armaron este argumento de que pues en realidad las colonias pertenecían a la corona española, y si Fernando VII no estaba en el trono, pues no tenían por qué obedecer a quien había dejado Napoleón, pero fue una manera... Y recuerda tú que ya para entonces, precisamente por la lucha de Napoleón y de los españoles en España, desconocen a Fernando VII, desconocen por supuesto a Pepe Botella, el hermano Napoleón, que había impuesto como rey, convocan a las Cortes de Cádiz en una isla, en la isla gaditana, convocan a gente de todo el mundo. De todas las colonias. De todas las colonias. De hecho, no recuerdo el nombre de este noble. Él tenía la idea desde antes de crear una comunidad de estados americanos, así como la Commonwealth. Lo que después hicieron los británicos. Los británicos, ¿no? Con la Commonwealth. Y él decía, pues vamos creando una unidad, demos la independencia, pero mantengámoslos vinculados a Sí, a yo creo que la idea era seguir aprovechando el comercio, que hasta entonces solamente lo podían tener las colonias con España directamente, y seguir aprovechando pues lo que hicieron los británicos después, tener un área de libre comercio y algún tipo de unidad, ¿no? Porque reconocimiento de que la reina es que fue lo que hicieron los británicos, ¿no? Por eso sin embargo, pues bueno, no se dio así. No se dio. En las Torres de Cádiz se dio un movimiento de independencia extraordinario, y quizá muy pocos sepan, pero los diputados mexicanos, Guridi y Alcocer, por ejemplo, a Ramos Arizpe. Ellos dos hicieron un trabajo extraordinario y fueron las figuras de ese constituyente, al grado de que lograron crear las famosas diputaciones provinciales. Ya lo hemos explicado aquí, las diputaciones provinciales fueron unas unidades administrativas políticas con un jefe máximo, con varios miembros como legisladores, y que las fueron imponiendo en lugar de los gobiernos virreinales, ¿no? Sí, fue una idea de descentralizar. Y entonces había uno en Jalisco, había otra en Durango, había otra en Coahuila, había varias, ¿no? Y de hecho, por esa razón, se configura la nación mexicana como un estado federal. Fue la semilla del Estado federal, ¿no? Del Estado federal. Jalisco empieza a separarse. Bueno, y hay una serie de movimientos, pero hoy los celebramos. Qué bueno que ya tenemos una república federal, democrática, amorosa, ¿no? Y estamos muy contentos de la independencia de México. En otro momento platicaremos de todas esas circunstancias, porque no fue fácil, ¿no? Yucatán se independizó, por eso es que yo recuerdo, y seguramente incluso Chiapas no era parte para Chiapas es otra cosa. Yucatán se independizó
y era la República, La hermana República Hermana de Yucatán. ¿Por qué? Porque ellos pertenecían a la Capitanía General de Guatemala. Guatemala. Y entonces cuando hay estos movimientos independientes, dice, pues nosotros queremos ser una república y vamos a hacer la República de Yucatán. En ese tiempo Yucatán estaba conformado por Tabasco y por Quintana Roo. O sea, era un vasto territorio, ¿no? Nos estaban quitando todo lo turístico. Donde ahora va a estar el Tren Maya. El Tren Maya. No hubiéramos tenido Tren Maya, no sé si eso hubiera perdurado. ¿No? Y luego, Chiapas es independiente. Chiapas también pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. O sea, y ella, creo que ayer o antier, en estos días, el 14 o el 13, el 14, celebran el día de la federalización de Chiapas a México. Sí, se jactan de haber sido el último estado que... Ellos hacen una votación y a través de esa votación deciden adherirse a México. Entonces, por eso dicen los chiapanecos, nosotros somos mexicanos por decisión propia. ¿No? Sí, fueron el último estado que se adhirió a la federación, ¿no? Y bueno, pues ya hoy, amigos, muchas felicidades en este día patrio. Si no ha visto el desfile, véalo. Si ya se acabó, véalo por YouTube. Estuvo muy bonito. Espero que haya visto el grito. Si no lo vio, véalo por YouTube. Ahí lo puede... Se puede reproducir. Y bueno, pues se cumplen 200 años de la fundación del ilustre colegio militar, heroico colegio militar, por decisión de las autoridades y por sus propios gestas heroicas de estos aguiluchos. Y hoy nos sentimos muy contentos en estar con ustedes en este 16 de septiembre. Vamos a comentar algunos temas de interés, algunos interesantes, algunos molestos, pero es con el propósito de que usted en su casa sepa lo que está pasando en México y en el país. Alfredo y Marcelo. Bueno, pues volvemos a lo que nos ha pasado los últimos sábados, de que hay una serie de acontecimientos que no nos dejan de otra más que entrar al análisis, porque son acontecimientos que son muy importantes para lo que está pasando, ¿no? El caso de Marcelo Ebrard, pues ahí tiene un poco abierto un compás de espera y acompañado de un aparente misterio sobre cuál va a ser su decisión y su futuro político inmediato. ¿Cuántas cosas ya nos hemos dicho aquí? ¿Cuántas cosas no se han comentado en los medios de comunicación, en el sentido de que pues está volviendo a recorrer un camino que ya había recorrido su mentor político, Manuel Camacho, y él mismo cuando en el 2006 pues terminó por no ser el candidato en lugar de el presidente López Obrador. Entonces estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer, aunque como vamos a platicar a continuación, tampoco tiene tantas alternativas. No tiene muchas alternativas, quizá pareciera que sí, por lo que ha hecho, pero no tiene tantas, ¿no? Parte del problema es que no son abogados, y como no son abogados, no estudian la ley electoral. Sí, a mí me extrañó mucho, te lo vas a comentar, me extrañó mucho que aparentemente cuando estaba ya por definirse, cuando se estaban practicando las encuestas, alguien en algún medio de comunicación comentó que le había preguntado a Marcelo qué opciones tendría, y él manejó en principio una posibilidad de una candidatura independiente, pero alguien le dijo, no, es que ya va a quedar 3-4 días como el plazo límite para poderse registrar para aquellos que quieran considerar ser candidatos independientes. Como que no lo tenía en el radar, ¿no? Porque no estudian, mira. El proceso electoral formalmente inició el 1 de septiembre. Dice la ley, el 1 de septiembre del año previo a la elección, ¿no?, dará inicio el proceso electoral, donde el Instituto Nacional Electoral se debe instalar con ese propósito y debe ir empezando a tomar las medidas, ya sea los órganos estatales y luego los órganos distritales, revisar el padrón, ver la papelería electoral, ver todo lo que se requiere para que salga bien la elección. Y por eso es
el 1 de septiembre. A mí se me hace que es mucho tiempo y es un gasto innecesario, pero bueno, nadie quiso hacerlo y ahí está la ley. Pero también dice que 7 días de iniciado el proceso electoral inicia el plazo para que quienes quieran inscribirse como candidatos independientes lo hagan saber al instituto y empiecen a obtener los requisitos. Cumplir con los requisitos, ¿no? Que son las firmas. Que no son fáciles. Sé que hay 17 personas que solicitaron y casi nadie reúne como 6 los requisitos, más, aparentemente. ¿no? Entre ellos este Verástegui, Verástegui, sí, el de la novela, el de la película últimamente, ¿no? ¿Cómo le han hecho promoción a esa película? Yo sospecho que la promoción de esa película lleva un doble propósito. Pues es muy probable, muy probable. Acuérdate que Trump lo recibió en Estados Unidos y dijo, este va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, esa película, yo he visto mucha promoción, sobre todo en las redes, pero la promoción la hace él, curiosamente, ¿no? Él que bueno, o sea, la película es como todo, es muy respetable y a quien le pueda gustar o no, y esos temas son temas muy de actualidad, pero él se ha encargado de andar en todos los medios haciéndole promoción y yo insisto, se me hace que trae eso también otro propósito, pero bueno, pues cada quien hace su estrategia, ¿verdad? Bienvenida a la contienda. Es una decisión que se tomó hace tiempo para romper el monopolio de los partidos políticos y permitir que alguien que se siente con los suficientes apoyos, con las suficientes simpatías y que tiene ganas de ser presidente de México, lo pueda hacer sin formar parte de un partido político. Pero bueno, Marcelo tiene cerrada esa posibilidad porque ya pasó el tiempo, ya no puede registrarse, no podrá ser candidato independiente. Entonces es una cosa que hay que tener claro. 2, tampoco puede ser un partido político. Sí, formar un partido político para poder participar. No puede. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que cuando termina un proceso, en el mes que en enero del año que entra debe solicitarse la autorización para ser partido político. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Terminemos entonces, mi amigo Alfredo, este tema de Marcelo, que realmente Marcelo no tiene para dónde ir. No puede hacer una corriente interna porque la prohíben los estatutos de Morena. No puede ser un partido político porque no es el tiempo para iniciar la formación de un partido político. No puede ser candidato independiente porque ya pasó el tiempo para registrarse. O sea, la única opción, y digo entre comillas, es irse con Movimiento Ciudadano. Sí, que es lo que se está especulando, ¿no? Realmente. Que insisto, está el antecedente de cuando fue diputado, que fue por un partido y luego por otro y se lo cancelaron porque no podía ser. Aquí la ventaja es que todo lo que se hizo antes del 1 de septiembre pues no tenía ningún valor electoral y eso le puede salvar. Entonces, amigas y amigos, pues Marcelo no tiene viabilidad salvo esperarse para el próximo la elección, hacer un partido político, presionar ahorita porque tiene un grupo de diputados. En la Cámara se van a discutir algunos temas como el presupuesto, él debe tener unos 30 diputados, pues van a hacer presión y bueno, pues por eso ahí serán las fuerzas del Congreso quien serán los responsables de sacar esos datos. Vamos a pasar a otros temas no muy agradables, que son pues todos los temas que pasan en el país y básicamente en Baja California, que tienen que ver con la delincuencia, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la falta de seguridad
que lo diga o no lo diga Andrés Manuel López Obrador, no tiene razón. La verdad es que el país está en una zozobra de inseguridad pública que afecta a todos. Todos, no hay persona. Hoy quiero enviarle mis condolencias a mi gran amigo Mariano Suart, presidente municipal de Villaflores en Chiapas, un amigo de toda la vida, a quien el día de hoy en la mañana, a las 4:30 de la mañana, un comando armado entró a su casa y asesinó a su hijo Mariano Jr. Una cosa terrible. Mariano Jr. era un joven que se comentaba que iba a ser el próximo presidente municipal de este pueblo. Villaflores es un pueblo importante en Chiapas. Y bueno, pues Mariano, su papá, había sido ya 2 veces o 3 veces presidente municipal, había sido buen presidente municipal, es una gente que yo conozco y quiero desde hace mucho tiempo, y me acabo de enterar de esta terrible noticia, Alfredo. Sí, y la semana pasada, que por cuestiones familiares, personales, estuve en Mexicali todo el fin de semana, desde viernes hasta el lunes, bueno, de hecho hasta el martes, pues tuve la oportunidad de convivir con algunas amistades de toda la vida, algunos de los cuales desde siempre han sido parte de los movimientos del PAN, incluso algunos otros del PRI, y que ahora pues están en todo este movimiento opositor al presidente y opositor a Morena. Y cuando platicaba con ellos, yo lo primero que les decía, a ver, objetivamente hablando, el tema de la economía, el tema de cómo le ha ido a Baja California durante estos 6 años, bueno, casi 6 años del gobierno del presidente López Obrador, yo decía, ¿qué pero le ponen en términos de políticas públicas, no? Y en realidad no tenían una crítica muy puntual con la que pudieran decir, es que esto está mal, lo que está pasando, y es atribuible al gobierno federal, o sea, salvo la inseguridad. Era lo único, es decir, era lo único en lo que... todo el país, Sí. Esta noticia de hoy en la mañana, la verdad, es terrible. Me devasta, porque Villaflores es una ciudad tranquila. Mariano Rosales Suárez, su papá, había sido buen presidente municipal. Este joven se iniciaba y todo parecía indicar que iba a ser el sustituto, y un comando. O sea, un comando. Entonces, el presidente dice, me están engañando, no es cierto que en Chiapas hay problemas. Señor presidente, sí, en Chiapas es el estado donde mayor problemas hay en el país. De verdad, no hay orden, no hay autoridad, no hay persecución de los delitos. Mande usted a alguien que investigue y verá todo lo que está pasando en Chiapas, asesinatos todos los días de todo tipo, de mujeres, de hombres, de políticos, de todos, señor presidente. Y sin que la autoridad haga absolutamente nada para detenerlos. Eso no puede seguir. Y desgraciadamente estamos aquí en Baja California igual, ¿no? Sí, aquí se dan acontecimientos. Tenemos muy el caso de los policías, ¿no? Alfredo. La semana pasada, creo fue, mataron a varios policías. Policías municipales que poco tienen que hacer en el combate a la criminalidad, porque normalmente son preventivos. O sea, asesinaron a 2 policías y a un guardia nacional. A uno que es un video muy famoso, donde llega el vehículo, se estaciona, llega un Land Rover blanco y negro, se bajan 2 tipos y le disparan al policía y a su esposa, que también era policía. Y se ve que baja una niña del asiento de atrás corriendo. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, gobernadora? ¿Qué pasa, procurador? ¿Qué pasa, secretario de Gobernación, de Seguridad? No pueden con el paquete, renuncien. La ciudadanía exige que estos temas sean resueltos. Tenemos adicionalmente
un movimiento de policías, ¿no? Pero no sé si sea producto de esto, eso lo tenemos en Tijuana, pero ya lo teníamos desde el tiempo de que nosotros estuvimos en el gobierno. Que estaban reclamando legítimamente que no les mejoraran pagaban bien, no tenían seguro, no tenían seguridad social, no tenían deber de retiro. Bueno, no podemos aspirar a tener policías comprometidos, ¿no? Sí, si el Estado no les cumple en términos de sus ingresos, de su seguridad económica, ¿no? Y ahí sí que, bueno, en el gobierno, el bienio del ingeniero Bonilla, se hizo un enorme esfuerzo primero por estandarizar los ingresos de los policías en todo el Estado para que pudieran tener un ingreso mínimo muy decoroso, mínimo, ¿no? Ya cada estado, cada municipio podría incluso mejorarlo. Pero sí, yo recuerdo en aquel entonces las reuniones que hubo con algunos representantes de los cuerpos policíacos, pues era muy sentida sus no ganan tan reclamos, mal, ¿no? ha aumentado. Mira, en Tijuana ganan 18, en Ensenada 24 y en todos los demás ganan 18. No es lo mejor. Pero ¿te acuerdas de los 11? Sí, me acuerdo que traían un rezago ahí. ¿No? Y sobre todo que no les daban a los del sector penitenciario, no los beneficiaban. Y hoy, bueno, pues parece ser que ya esta situación ha mejorado. Pero no tienen seguridad social, pero no tienen acceso a viviendas. Sus hijos no son apoyados para hacer una carrera, pues están en una situación de desventaja. Sí, muy complicada. Yo he comentado mucho aquí el caso de mi cuñado. Mi cuñado fue policía en la ciudad empezó con Chulavista y terminó en San Diego. Y yo estuve cuando lo jubilaron, le hicieron un homenaje, ¿no? Y gana una cantidad bien importante de dinero como ya jubilado, al grado de que pues puede tener otro trabajo y gana más, pero además siempre se le reconocía, siempre se le condecoraba, siempre le daban había estima de la ciudad por los policías. Sí, eso es quizá lo que nos está faltando en el país. Claro, tiene que ver con recursos económicos por un lado, ¿no? Pero tiene que ver con la actitud que tenemos como sociedad frente a ellos, ¿no? Que son los que... No, tenemos el crimen desatado. Desbordado. Sí. Y no hay autoridad capaz de decir, señores, hasta aquí. No vamos a permitir, no vamos a poder terminar el delito, porque el delito forma parte de la naturaleza humana, ni vamos a detener el narcotráfico, pero sí podemos detener todo este tipo de circunstancias tan terribles como que asesinen a un perito de tránsito, como que asesinen a un policía municipal, como que amenacen a un comandante, que maten a otro policía. Señores, vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. En la frontera hay múltiples problemas, sobre todo en los años recientes. Ya se acabó aquella frontera mítica donde te dormías en el patio de tu casa, las puertas abiertas, las bicicletas en el suelo, los carros. Ya se acabó esa época de los 60 que a mí me tocó vivir. Hoy vivimos una ciudad amenazada de Lampa, una ciudad a la merced de Lampa, y no veo ninguna autoridad de ningún tipo, ni federal, ni estatal, ni municipal, dispuesta a enfrentar estos enormes retos. Te voy a decir qué es lo que se requiere primeramente. Decisión, Alfredo. O sea, uno tiene que sentarse
en una mesa con sus colaboradores y colaboradoras y le tiene que decir, bueno, ¿cómo le hacemos para resolver estos temas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le enfrentamos? Pero sí, que las políticas públicas giren en torno a ese problema que es el más sentido. Y tienes que armar un programa de 30, 40 políticas públicas para enfrentar el tema. Pero aquí lo que se ve es un gobierno aislado, un gobierno de vanidades, un gobierno de frivolidades, un gobierno de corrupción, un gobierno de individualidades sin conocimientos y sin experiencia, sin la intención de sacar adelante a los bajacalifornianos, solamente de vivir el poder por el poder mismo. Y no, el poder es autoridad, y la autoridad es para resolver los problemas de la gente. Y entonces estamos llegando a situaciones que nunca habíamos vivido. Esto que sucedió en Ciudad, en el parque que está aquí en La Rumorosa. La Rumorosa, sí. Yo tengo un terreno, aclaro, Marina del Pilar, desde hace más de 30 años que compré a Rogelio Apple Chacón, muy barato porque no hay agua, ¿no? En Ojos Negros, que está a la bajada, al inicio de la Sierra de Juárez. De la Sierra de Juárez, ¿no? Y conozco, he ido a la Sierra de Juárez y hay gente que tiene ahí sus ranchitos turísticos y todo. Bueno, se ha llenado de narcos, se ha llenado de gente que baja avionetas, se ha llenado de gente que siembra cosas ahí arriba y nadie les dice nada, hombre. Sí, creo que todo está el mundo cerrado. Nos damos cuenta. Y creo que está cerrado el parque. Lo cerraron porque asaltaron varias veces, ¿no? Y dijeron, tan bonito está la Laguna Hanson. Pero lo hizo una autoridad no policíaca, sino la autoridad de parques dijo, no, lo cierro. Y luego el gobierno del estado se enojó. ¿Cómo que lo cierra si no hay condiciones, si no está pasando nada, si está todo muy bien? Pues no. O sea, los convoco a la procuradora, al secretario de seguridad, a la gobernadora, al secretario general de gobierno, que suban a esa zona y verán cómo hay narcos, amigas y amigos, de todo tipo. No es posible, los deja, ahí están. No, todos los pobladores de abajo saben lo que está pasando arriba, solamente la autoridad no sabe. Pero luego dices, bueno, pues es allá la sierra de San Pedro Mártir, pues el que va por allá pues está lejos y bueno, pues puedes correr ese riesgo. Pero resulta que vas al cine Monarca. Aquí en la Plaza Monarca, aquí en Tijuana. Monarca, aquí en Tijuana. Y ¡pum!, de repente entran unos tipos y te asaltan a todos los que están en la sala, ¿no? Eso sí estuvo increíble, ¿no? Digo, bueno, yo no lo he visto salvo en Baja California. ¿Y qué sucede? Sucede cuando no le tienen miedo a la autoridad, cuando la autoridad no está a cargo de las cosas. Y no puede estar a cargo de las cosas. Acuérdate que cuando estábamos en la Secretaría General de Gobierno encontramos que los policías de Tecate le rentaban las patrullas a los narcos. Rentada, te la rento por un día, por 2 días, para que las uses y puedas hacer tus... No, nomás se puede imaginar que lo que sean con ella, ¿no? Amigos y amigas, no podemos seguir así, tenemos que tomar una serie de decisiones porque piensen muy bien ahora que va a venir nuevos candidatos. Ay, que si Julieta, porque es amiga de la gobernadora, que si en el Zabalcoyo, porque es el ojo y el oído y el estómago. Y el operador. Y el operador de Marina. Señores, eso no tiene nada que ver con la vida de este país, no aportan nada para este estado. Busquen personas que tengan la capacidad de dirigir. Pues Tijuana es una ciudad con muchos problemas, pero también Tecate, sí, pero también Ensenada. O sea, necesitamos gente preparada, no que porque soy amigo de la gobernadora, porque fui su secretaria, porque me he hecho 2, 3 discursos que nadie me compite. No, señores, no, necesitamos que haya otro tipo de candidatos. Y conste, yo no aspiro a nada. Dora Elena Cortés me acaba de incluir, ¿no? Dora Elena, te agradezco, pero no aspiro. No tengo ninguna intención para que no empiecen a golpearme las plumas de
la gobernadora que tiene toda una serie de plumas para golpearte. No, yo no aspiro, no tengo ninguna aspiración, pero sí quiero que quienes sean candidatos, quienes sean los próximos presidentes municipales de Tijuana, quienes sean los próximos presidentes municipales de Tecate, de Ensenada, de Mexicali, sean gente que esté comprometida con los problemas de la vida de los bajacalifornianos. No podemos seguir improvisando que porque es mi cuate, porque es la novia de no sé quién o porque habla muy bonito. No, señores, los convoco de veras, amigas y amigos que nos ven por la televisión y por la radio, que ahora que vienen las campañas piensen bien a quién le van a dar su voto y no hagan ese voto. No es que porque como puso a Julieta, la puso Morena, entonces voy a votar por Morena. No, señores, piensen quién es la persona adecuada para resolver los problemas de la ciudad. Les afectan todos los días. Sí, incluso, pero ahora también no hay que perder de vista que va a ser una elección masiva, ¿no? Se van a elegir todas las autoridades excepto al presidente. 20,000 cuadros. Al presidente también se va a elegir también, pero excepto al gobernador, quise decir, ¿no? 20,000 cuadros. Sí, y a nivel estatal, bueno, pues desde todos los regidores, síndicos. Los regidores, la mayoría no sirven para nada, mano. Pues sí, deberían estarse. Neta, ¿qué hacen los regidores? Les pagan. Sí. Les pagan para que voten. Sí, deberíamos de estar. Digo, eso ya tiene que cambiar. A los diputados les pagan para que voten a favor de una. Sí, uno esperaría que los regidores estar escuchando su trabajo, aunque sea de la parte de la ciudad o del municipio donde ellos radican. Yo tengo una vieja propuesta que realmente es mía, la vi en Tlaxcala. Los regidores deben ser electos en un territorio, como si fuera un distrito, como un distrito, como una zona, y deben representar los intereses de esa zona. Y cuando vayan al ayuntamiento, deben reflejar lo que quiere la población de esa parte de la ciudad, del municipio, ¿no? Sí, pues, porque aquí no tienen en realidad los regidores un electorado al que tienen que responder. No tienen representación. No dudo que haya buenos. Sí, siempre hay, ¿no? Siempre hay. No quiero descalificar a todos, pero en términos generales, yo tengo estudiando este tema desde que en la Secretaría de Gobernación el presidente de la Madrid hizo la reforma en 1983. Formé parte del Centro de Estudios Municipales con Raúl Olmedo. Conozco, he estudiado el tema y no cambiamos porque seguimos con la inercia, porque al final de cuentas lo que queremos es a un grupo de gente que haga lo que nosotros querramos. Y es necesario cambiar. Necesitamos ser un poquito más democráticos, más colectivos, porque los temas de la ciudad son muchos. Miren ustedes, el tema de los taxis rojo y negro, ¿no? Ese tema lo conocimos nosotros, Alfredo, estando en la Secretaría de Gobierno y cuando yo era presidente del IMOS. Y es un plan que en principio es positivo para la ciudad. La empresa Verde y Crema, que antes era del Willy Castellanos, ¿no? La compraron unas personas de la Ciudad de México que traen la intención de meterle recursos. Entonces esas personas dicen, oigan, el bulevar Agua Caliente desde el centro hasta la mesa está congestionado de taxis de todo tipo y no prestamos buen servicio. Entonces yo les propongo que hagamos una línea muy fuerte, metamos 20, 30 camiones grandes, nuevos, ¿no? Que hagamos, ¿cómo se llaman ahí? Paradores, ¿no? Paradores. Y con ellos se descongestione un poco. Y que entonces hagan como en Estados Unidos o como en Europa. En Europa tú llegas a una casetita y dices, a ver, el que va a la presa, ese tarda 15 minutos. Sí, tienen horarios. Tienes horarios ¿no? Pero aquí no se puede porque está lleno de taxis. Entonces dijeron, ayúdenos a resolver el tema. Entonces nosotros le dijimos, mira, hay una solución. ¿Por qué no hacemos una empresa entre los taxis y el Verde y Crema? Y a los taxis les damos acciones y les pagamos lo que ganan diario. Y ustedes pues, ganan el resto. Oye, pues qué buena idea, ¿no? Es decir, nosotros no
le quitábamos la concesión al taxista, sino lo incorporábamos al nuevo esquema. Al nuevo esquema. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Les decía que, Alfredo, que fue un buen plan el de autobuses verde y crema. Vamos a crear una línea que dé un servicio nada más. Incorporar al negocio a los actuales choferes o concesionarios. Esa fue la propuesta, ¿no?, que nosotros le hicimos. Incorpora a los taxistas. Hablamos con los taxistas a través de los líderes. Creo que hay 8 organizaciones, no hay una sola. Y todos dijeron, órale, y calculamos que les pagarían unos 30,000 pesos al mes. Calculamos que ese sería más el ingreso. Y pues por 30,000 pesos al mes, los taxistas estaban dispuestos a ceder su permiso. Pero pues no nos alcanzó el tiempo, hubo cambio de autoridades y las nuevas autoridades ya no les importó el servicio, les importó la lana. ¿Cuánto me das a mí? ¿Cuánto me vas a dar a mí? ¿Cuánto me toca por este negocio? No te preocupes, yo te resuelvo el tema de los taxistas. Les quito su concesión. De hecho, obligaron a la gobernadora a emitir un decreto, quitaron la concesión, luego se hicieron para atrás. Es una corrupción en el IMSS, y ya sé que no le gusta al director del IMSS, que dice que lo atacamos mucho desde aquí, pero es una corrupción, es una cueva de Alibaba. Recientemente a una persona que iba a hacer un trámite le dijeron, danos 500,000 pesos y te resolvemos el problema, porque como tu empresa vale 3 millones, entonces pues sí puedes dar 500,000 pesos. Díganme, ¿eso es corrupción o no es corrupción? ¿No? Eso es corrupción, y voy a demostrar quién es y a quién se los pidieron. Entonces, para que quede perfectamente claro. El caso de los trigueros, Alfredo. Ya tienen tiempo, ¿no? Los trigueros, yo conozco muy bien el tema porque desde que yo era senador me metí a ver a los trigueros. Al triguero les aumenta mucho el precio del fertilizante, les afecta mucho el precio del diésel, y luego les jinetean mucho la lana los molinos. Siento tocar a un amigo mío que es el Nene Gallegos, pero su familia de los gallegos pues se aprovechan de los trigueros. Todos los trigueros producen trigo. El Valle de Mexicali es un lugar adecuado para producir trigo, pero pues entre el diésel, el precio del fertilizante y que no les pagan a tiempo. Y la oscilación de los precios internacionales también a veces los impacta, ¿no? Sí, también, pero básicamente son estos 3 temas. Yo les propuse en su momento 2 cosas. Uno, vamos a pedirle a Pemex que nos dé una bomba para vender para diésel por cada módulo. Ya ves que ahora hay módulos, ¿no? Entonces les pareció bien, pero nunca nadie se hizo. Luego, el fertilizante, pues hay que comprar fertilizante por grandes cantidades, pero como había antecedentes de mucha corrupción en el Valle de Mexicali, pues le sacaron. Amigos y amigas, ya se nos acabó el tiempo, nos quedaron muchos temas todavía pendientes. Tengo el tema de Terrazas del Valle, de la 3 de octubre, de la Morita, que conozco muy bien, porque Terrazas del Valle lo recorrí casa por casa. La Morita, a mí me tocó llevar a gente que movimos de las lluvias del 2003, ¿no? Y la 3 de octubre la he recorrido no sé cuántas veces, hasta una estación espacial traje para que me dieran la 3 de octubre. Pero no se resuelven y ya pasaron muchos años. Amigos y amigas, nos vemos la semana que entra a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes.
política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.